Ahorita que acabé de mencionar lo que es la hermana, la prima y todo eso, también algo que me causa ruido en todo esto es, por ejemplo, la normalización que algunas personas llegan a ver en estos tipos de historias. Y ahorita que mencionaste lo de Lolita, Lolis, mejor conocidas, hay que saber de dónde viene este nombre. Las Lolis, o como era realmente, o de dónde provino es Lolitas. Lolita, más específicamente. ¿Ustedes han escuchado de esa dramática historia que aparte tiene películas? ¿Dos películas? Ahora, ¿tú crees que tiene algún tipo de influencia con la industria porno? Sí, claro. Hola, hola, obras de arte. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a La Galería, un podcast para apreciar la belleza de la existencia y a su vez criticarla. Yo soy Val. Y yo soy Kame. Y en el día de hoy tendremos un tema bastante interesante a tocar, el harem. ¿Es necesario o solamente es sexualización? ¿Tú qué crees? Tengo mi propia opinión personal. Siento que es más sexualización, pero pues no estoy exenta a cambiar de opinión o a conocer mejor los hechos. Ok. Mientras tanto, pues ustedes también pueden ir analizándolo y pensando si es necesario o solamente es sexualización. Mientras, pues, cuéntanos un poquito más sobre la historia, de dónde viene esto y todo eso. Claro, aunque recuerden, esta es solo nuestra opinión. Sí, solamente basado en nuestro análisis que hemos hecho en nuestro debido tiempo y nuestra propia opinión. Bueno, ¿de dónde proviene el harem? El harem es originario del musulmán. Esto se designa a los espacios domésticos que están reservados para las mujeres en casa de una familia musulmana. El término se refiere generalmente a las esposas o a las mujeres que conforman una casa y su espacio que está delimitado en la misma casa en la que conviven ellas con sus esposos y familiares del sexo masculino. Esta palabra proviene del árabe harim, que puede significar lugar sagrado, inolvidable, harén o miembros femeninos de la familia. También, Qué curioso, no tiene nada que ver con lo que actualmente se le conoce esa palabra. claro, pero puedes distinguir una cosa muy específica. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando del harem, con M al final, pero en cambio el original, por decirlo así, es harén, con N al final. Sí, De donde ahí, proviene la palabra. no, es que usualmente en el musulmán harén es con N, no con M. Okay. Eso ya denota el cambio que ha tenido o la transformación que ha tenido a lo largo del tiempo. Esta institución se introdujo a la sociedad turca con la adopción del Islam, cuando Califato institucionalizó el harem por primera vez como el aislamiento de las mujeres en varias comunidades del Mediterráneo oriental, Mesopotamia y Persia. Algunos académicos creen que los musulmanes adaptaron esta costumbre derivado del imperio bizantino y persa, interpretándolo retrospectivamente con el Corán. Ahora ustedes se preguntarán, ¿esto qué? ¿Para qué sirve? Bueno, es una forma de conocer cuál es el origen de la palabra, por decirlo así, y de dónde es que provienen estas ideas. Porque si somos sinceros, el harem, con M al final, es muy parecido a esto que le estoy comentando, el harén. Claro que en el musulmán el harén era más conocido al cuartico o el lugar de la casa y poco a poco fue transformándose. Nosotros también conocemos al harén como este gran ejemplo que les voy a dar. ¿Ustedes han escuchado de la sultana Hurrem o han visto El Sultán? Esa serie turca muy conocida que a propósito me encanta. No, yo no la he visto. Deberías verla, es muy buena. ¿Esto cómo fue? La sultana Hurrem fue una integrante del harem. Ella fue una esclava que fue vendida y regalada al sultán Solimán, que después se le conoció como Solimán el Magnífico. ¿Qué pasa con Hurrem? Ella no simplemente fue una mujer que estuvo en el harem y ya, no. Hurrem fue la encargada de transformar todo el sultanato y fue la que se encargó de incluir el sultanato de mujeres al Imperio Otomano.
ella pasó de ser solamente una integrante del harem a convertirse en sultana consorte, en la esposa del sultán. Ella tuvo 6 hijos de Solimán. Esto era muy raro porque se supone que solo las mujeres del harem pueden tener un solo hijo con el sultán. Esto para evitar conflictos luego por el poder. Pero Solimán descartó esto porque se enamoró de Hurrem. Hurrem reinó, por decirlo así, al lado de Solimán. Claro que eso no significó que el harem hubiera terminado para el sultán, no, él siguió conservando su harem y más bien Hurrem se volvió como la encargada del harem, compartía a su esposo con otras mujeres, pero ella fue la oficial. Al momento de su muerte, ella dejó un legado perdurable, que fue el sultanato de mujeres. Oye, y en el harem, ¿cómo llegó entonces a Japón? Tú me habías contado algo acerca de lo que vendría siendo los emperadores. Claro, los emperadores imperiales de Japón también tenían su propio harem, conocidas también como las concubinas del emperador. Ujú. No sé si ustedes han escuchado un poquito más acerca de esto, pero básicamente tanto los japoneses como los otomanos tenían su propio harem, que eran las mujeres encargadas del placer del rey, emperador, sultán, Incluso también etcétera. en reyes occidentales, algunos tenían también sus concubinas. Algunos, pero hay que tener en claro que en Inglaterra, España y todo eso se fue Sí, obvio. descartando gracias a la iglesia. Pero en algunos, con religiones diferentes y creencias diferentes, siguió permaneciendo el harem. Como se decía, el emperador tenía su propio harem lleno de concubinas y que estas también tenían hijos con él, aunque en algunos casos se dice por ahí que esto no era permitido, pero en otros casos sí hubo permitido. No sé si ustedes también han escuchado esta historia de la emperatriz, que era más bien una concubina y gracias a que envenenó y mató al emperador de ese momento, pues su hijo pasó, pero como era muy pequeño, ella se volvió la emperatriz. Ok, bueno, como venía diciendo, Ah, pues y tengo algo muy curioso también que decirte de eso. claro, La cuéntanos. emperatriz no tuvo un harem femenino, ella tuvo un harem masculino. Pero luego tocaremos bien sobre ese tema. Claro, Sí, pero es un spoiler. Bueno, mi amor, te tengo una pregunta. ¿Cómo sí. fue que llegó el harem con M o esta transformación del harem japonés original a ser lo que hoy en día conocemos? Bueno, llegó gracias a que pues en el año de 1992 se crearon una serie de OVAs. No sé si sepas Ujú. qué son OVAs. No, no tengo ni idea. Bueno, los OVAs son como capítulos especiales que salen para hacer como conocido o simplemente para hacer como una miniserie corta, ¿sí? Como un tráiler. Más o menos. No, no llegando a eso, pero sí más o menos como un cortometraje, más o menos, pero dentro de la industria del anime, No ¿sí? sé, tú eres el otaku aquí. Ok, entonces pues terminó gustando Ujú. y en el año de 1993 salió su manga oficial, que fue creado por Hitoshi Okuda. Mm. Ya luego, como se popularizó tanto y le quedó gustando, en el año de 1995 se creó su anime. Ujú. ¿De qué trata Tenchimuyo? Bueno, Tenchimuyo, este anime cuenta con una amplia cantidad de géneros, ¿sí? No solamente está basado en el género de harem, también cuenta con el isekai, los mechas, que son pues técnicamente como máquinas grandes, ¿sí? Algo así como los robotcitos de bajo tierra. Algo así, sí, más o menos. También está el género de escuela, hay bastantes géneros, ¿sí? Y Ujú. pues en este momento, cuando se implementó el harem dentro de este anime, realmente no se buscaba como una sexualización, ¿sí? No era como que un harem que se pueda llegar a ver demasiada perversión, más bien era como con un toque romántico. O sea, básicamente me estás diciendo que no hubo, No, sino no, más bien que varias chicas se enamoraron del chico. exacto. Varias chicas se enamoraron del chico y pues el chico, para darles más como contexto, era un chico que había viajado de nuestro mundo, por así decirlo, ¿sí? Y llegó a este otro mundo donde había magia, donde había mechas, donde había un montón de cosas que realmente pues no estamos acostumbrados nosotros. Y pues no sé si tú sepas, pero la mayoría de harem buscan
que el protagonista sea como alguien nerd, sí, alguien que nos llame mucho la atención, Sí, para que las personas se sientan medio identificadas con este tipo de personaje. más adelante hablemos un poquito más de los personajes porque tengo varias cosas que decir, pero sabes algo muy curioso que me llegó acerca de lo que tú dijiste de que viajó al mundo, porque exactamente tú tengo una historia Ujú. que va muy de la mano con esa, y más bien es la mamá, por decirlo así, de los harem invertidos. Ok, ¿Sabes qué es? más o menos, pero me puedes, para que todos también tengan un poquito de contexto. Pues así como su nombre lo dice, no es tan complicado. El harem invertido, donde no es un hombre el protagonista que se enamora y que las muchachas van por él, sino más bien es al contrario. Una muchacha que es la protagonista y los chicos van por ella. Ujú. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es este harem invertido original? Por decirlo así, Sí, la el mamá. primero que llegó. Sí, es Fushigi Yugi. No sé japonés, me disculparán. Es una serie de manga que posteriormente fue un anime escrita y dibujada por Yu Watase y publicada en la revista Shoujo Comic de la editorial Shogakukan. Este se dio en Japón en 1992 y terminó en 1993 con 13 tomos. Pero cuando se produjo el anime se le pidió al creador que hiciera más tomos, pues necesitaban continuar la historia, entonces como tal, esta historia terminó con 18 tomos. Ustedes se preguntarán de qué va la historia. Pues básicamente cuenta que una chica, Miyaka Yuki, y su coprotagonista y mejor amiga, Yui Hong, son teletransportadas a un mundo fantástico con ogros, dioses y profecías en un libro. Ellas abrieron un libro en la biblioteca después de una serie de sucesos curiositos y fueron absorbidas por este libro y se teletransportaron a la historia de este. Aquí pasan muchas cosas y como es un harem, hay varios chicos a lo largo de la historia que se unen a la aventura de Miyaka, pero hay uno en especial que es Tamahoe, quien es más o menos el interés más fuerte de Miyaka. Y la historia se centra más bien en que Miyaka tiene que cumplir una profecía en donde tiene que reunir a los 7 guerreros celestiales del dios Susaku para pedirle un deseo al dios Susaku. Bueno, no un deseo, sino 3 deseos, pues el deseo original de ella va cambiando a lo largo del tiempo y termina siendo otra cosa diferente, pero pues básicamente es eso. ¿Y tú sabes qué tipo de impacto ha tenido esto a nivel mundial? Pues sé el impacto que ha tenido el harem invertido, pero no sé muy bien cuál fue el impacto del harem Normal, normal. por así decirlo. Bueno, y tanto en arena invertido como en arena normal, el impacto ha sido bastante mixto, Ujú. en donde pues no, una cierta sector de la parte de la población quedó muy a gusto con este tipo de género, ¿sí? Porque pues se sienten Mm, identificados o simplemente les llamó la atención o por el tabú del tema, ¿sí? Porque pues claro, es un tema bastante, el morbo sí, llama. el morbo llama, vende también, ¿sí? Igual como pues por ejemplo el fanservice, que ahorita hablaremos también de ello. Entonces esto, como vende, pues a la gente lo sigue haciendo y también pues como le gustó, pues también lo sigue haciendo. Pero hubo cierta parte de la población que no se sintió tan cómodo con este tipo de género. O que simplemente pues dicen, no, pues es que es demasiado predecible o son personajes que están dentro de un estereotipo bastante marcado, ¿sí? Entonces pues claro, pueden llegar a ser historias o incluso movimientos bastante predecibles para algunos. No sé qué te parece a ti. Pues aquí es en donde podemos agregar lo que te decía de tocarlo un poquito más adelante de los protagonistas. ¿Qué pasa? Yo tengo un pequeño conflicto acerca con los protagonistas y las protagonistas de este tipo de Género. historias, porque usualmente, como tú dijiste, el protagonista en un harem es el chico nerd, El introvertido, tímido. el que no puede, el otaku, el que no sabe nada. Eso. También contiene otra variedad de De personajes y protagonistas, pero protagonistas. es muy difícil ver, digamos, un protagonista que sea
arriesgado, loco, que todo lo puede, que es el más capo de capos. Es difícil ver. Hay, claro Sí, que hay, claramente que hay. pero es más común ver y los que más se popularizan y que los que más la gente conoce son esta clase donde el chico es el... El chico Hugo. Sí, igual con las chicas. Las chicas siempre tienen que estar la que es introvertida, la que esto es poco femenina, La que nos llama la atención. la que llama... No, 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 no. Te lo puedo hacer en una lista, por ejemplo, la que es poco femenina, la que es introvertida, por su contrario, la que es súper extrovertida, la que es súper guapa, la mamá, la hermana o hermanastra, la prima, hay cositas raras por ahí. Ok. Entonces, pues, ¿qué quieres seguir hablando del tema antes de seguir a cosas más detallistas? Ahorita que acabé de mencionar lo que es la hermana, la prima y todo eso. Okay. También algo que me causa ruido en todo esto es, por ejemplo, la normalización que algunas personas llegan a ver en estos tipos de historias, en donde se les hace un sueño hecho realidad que el protagonista conquiste a la hermana, a la prima, a la madrastra, a la mamá, a la profesora. Sí, bastantes cosas así. O incluso Sí, a lolitas. sí, las lolis. No, y eso no queda solamente con las chicas, sino también los chicos. Porque, por ejemplo, cuando es un harem invertido, el profesor, el padrastro, el hermanastro, ¿cuántas veces no hemos visto animes de este tipo donde literalmente, o como este, que no me acuerdo el nombre, pero que es una chica que está encerrada con sus hermanastros adoptivos, vampiros, que todos No, quieren con ella? No, es una historia que escuché hace tiempo, no me lo he visto porque yo no soy muy fanática del harem, pero pues ajá. Y ahorita que mencionaste lo de Lolita, Lolis, mejor conocidas, hay que saber de dónde viene este nombre. Las Lolis, o como era realmente, o de dónde provino, es Lolitas. Lolita, más específicamente. ¿Ustedes han escuchado de esa dramática historia que aparte tiene películas? ¿Dos películas? Tiene uno. Un libro. Una de las películas fue dirigida por Stanley Kubrick. Todos amamos a Stanley Kubrick. No sé quién es, pero bueno. Es que tú sabes que yo para películas y para todo eso soy bastante curioso. Pero tranquilos que ya lo estoy entrenando. Sí, ya sí, llevamos 2 años en eso. Pero ahí vamos, ahí vamos. Claro. Ay, pero amor, necesitas conocer más. Sí, sí. Una fue la de Stanley Kubrick, que esa fue de hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Y la otra fue la de 1997, que fue por Adrian Lyne. ¿Lyne? No me acuerdo. Esta está basada en el libro de Vladimir Nabokov. Quiere decir que Vladimir Nabokov, tremendo escritor, porque tiene una historia tan espeluznante, pero a la vez es tan increíble, o sea, uno se siente incómodo leyendo, pero no puede dejar de leer porque al mismo tiempo es morbosa. Y más bien, como dice por aquí, esta obra no fue exenta de polémica. Es considerada por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal moderna y un clásico literario del siglo XX. Claro que su contenido es muy preocupante y es asqueroso. Fue publicada en 1955. ¿Y nos puedes contar un poquito de qué trata esta historia? Claro, la historia trata sobre un profesor que posteriormente se vuelve padrastro de una chica de 12 años, que es su hijastra. Y él, física, emocional, económica y de ella. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lolis? Bueno, pues Humbert, como se le conoce al protagonista de esta historia, porque claro, hay que aclarar que la historia gira en torno al punto de vista del...
Él llamaba a Dolores, que es su hijastra y su objeto de obsesión, Lolita o Lo. Lolita es el término que se refiere a una niña u adolescente que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual. Se define como una niña precozmente seductora. Humbert en el libro y en toda su narración no solo la llama Lolita, sino más bien la llama su ninfula, que ninfula y Lolita son básicamente lo mismo. Ok. O sea que técnicamente él, aunque no fuera real, veía como si todas las cosas que hiciera su hija fueran seductoras. O sea, que lo Exacto. estuvieran intentando conquistar a él. Para quienes han visto la película se pueden dar cuenta que los outfits que llevaba Dolores no eran los apropiados de una niña de los años 50 y menos para una niña de cualquier época porque ella usaba trajes muy reveladores, hacía cosas muy seductoras que no son propios de una niña de 12 años y tenía comportamientos cuestionables con su padrastro. Pero claro, todo esto es visto desde el punto de vista de él, así que Nada de eso puede llegar a ser real. exacto. Ujú. Pero esto que ¿a qué va? Las lolis japonesas son una derivación de Lolita. Ajá. Tienen su estilo kawaii, cute, mujeres que se perciben como jóvenes, niñas y usan ¿No? esta Es- estilización. sí, que se ven como si fueran niñas pequeñas. Exacto. Ajá. Incluso tienen el cuerpo también bastante poco desarrollado. Y aparte tienen una personalidad muy infantiloide Exacto. y usan cosas infantiloides. Ujú. Bueno, y eso pues a que nos llega, que varias cosas de lo que están aquí dentro de esto son bastante cuestionables y están bastante sexualizadas. Claro. Todo, Ahora, esto, ¿tú crees que tiene algún tipo de influencia con la industria porno? sí, claro. ¿Por qué? Porque así como existe el anime común y corriente que todos conocemos como Tokyo Revengers, Boku no Hero, Naruto, Sí, los animes de Goku, culto, los animes que todos Goku posiblemente no, se habrán Dragon Ball. llegado a haber visto al menos una sola vez, o que al menos han escuchado, así no sean, por ejemplo, consumidores del anime. Sí, claro. Existe otro tipo de anime que ya es el anime para adultos. Muchos lo conocen, otros tal vez no, pero es el hentai, Ujú. donde básicamente hentai significa pervertido en japonés. Sí, Entonces es un anime pervertido, un anime hentai, donde retrata hechos más gráficos. crudos, Sí. reales, donde las relaciones, el abuso físico y la manipulación y hechos cuestionables suceden ahí, pero todo está bajo la justificación que pues es para adultos. Claro que ahí se perciben muchas cosas preocupantes, perversas, sangre, Sí, muchas cosas que están, relaciones entre personas que no deben ser. pero eso también se ve dentro de la industria porno normal. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos navegado y vemos mi padrastro me Ajá. O no sé, con mi hermanastra, o o incluso que me entraron a la mi casa a robar. madrastra se pone. Exacto. Entonces, todo eso va como que dentro de la misma industria, ¿sí? Es preocupante, es realmente preocupante todo eso porque está normalizado. Sí. Y o sea, está bien que te guste, Que que te la, traiga el morbo. exacto, está bien que de vez en cuando, que por ejemplo te guste el Daddy King o juego de roles y todo eso, pero hay que saber de dónde proviene y aparte de eso no normalizarlo. Está bien practicarlo de vez en cuando, pero tampoco tienes que ver que sea normal que una adulta se vista como una niña pequeña ¿No? Y de saber también a qué tipo de público le llega. La mayoría pueden llegar a ser pedófilos. o jóvenes, Ujú. jóvenes que no están en la edad para poder tener esas ideas, porque ¿cómo podría afectar a un niño de 11 años, 10 años, 12 años, ver un harem y decir, esto está bien? Yo quiero eso. Exacto.
Claro que O muchos sea, a lo largo... distorsiona la realidad de muchos. Exacto, muchos a lo largo de la vida hemos tenido esos pensamientos de tener a más de una persona con nosotros. Y está bien, pero no puedes simplemente cerrarte a la idea de que esto va a ser así porque no es real, a menos que tú seas una persona esto poliamorosa abiertamente y que consigas personas que tengan el mismo gusto que tú, está perfecto, está bien, pero tienes que tener en cuenta que para una relación poli necesitas el consentimiento de todas las partes, que todas las partes estén conscientes y que no solamente es puro placer, sino también tienes que tener madurez emocional, esto psicológico y de todo. Sí, y de hecho hay un término que tú me habías dicho que se asemejaba un poco al harem. La poliandría y qué más. Poliandría es una, Sí, pero luego está la otra, que es poliginia. ajá. La poliginia es el término antropológico que puede ser tanto poliginia, un varón con múltiples mujeres, o poliandria, una mujer con múltiples varones. Pero eso obviamente todos con el consentimiento. Todo es Ajá. consensuado. Tampoco puedes creer que porque tú tienes una pareja y a ti te atrae otra persona, inmediatamente puedes meterte con esta persona Eso es infidelidad. solamente. Exacto. Tienes que tener en cuenta cuáles son los deseos de tu pareja y si quieres eso, si tienes la madurez para poder llevarlo a cabo o simplemente es la calentura y aparte de la calentura que tienes lavado el cerebro por todo esto que consumes. Exacto. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos todo este tipo, ¿qué piensas tú? ¿Crees que es necesario realmente este tipo de contenido? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Piensan que también es necesario este tipo de contenido para la historia, para la trama? ¿Tú qué piensas? Yo tengo mucho para decir realmente, porque depende la historia, es o no es. Claro, Porque puede que hayan historias en donde sí valga, o sea, sí importe el harem, sí, en donde sí es necesario que haya una relación o un interés sexual o romántico hacia diferentes personas. Está totalmente válido. Solo tiene que saber escribirse, saber desarrollarse, pero por su contrario y mayoritariamente hay historias en donde solamente se incluye por incluirse, sí, porque es mercadotecnia. sí, porque de hecho una de las cosas que más se le critica a este tipo de anime es la falta de desarrollo de personajes, Sí. de que pueden llegar a ser demasiado repetitivos. O no solamente el falta de desarrollo de personaje, falta de desarrollo de historia, en donde casi siempre es el mismo círculo Sí, exacto. vicioso, los mismos problemas. Por ejemplo, animes que podemos llegar a darle su reconocimiento por su buen uso de este tipo de género, pueden llegar a ser, por ejemplo, Tenchi Muyo, más o menos. Fushigi De Yugi, hecho, fue su papá por el cual se empezaron a crear ese tipo de el animes. papá y la mamá. Exacto. Nisekoi. Nisekoi es un gran anime que pues también tiene como una cierta trama en la que va más enfocada hacia el romanticismo que hacia lo sexual, en donde un muchacho les da hace como un tipo de promesa en la infancia hacia cierta cantidad de mujeres y les da como una llave, ¿sí? Es también con comedia, claramente, y también con escuela, pero pues su trama tiene cierto desarrollo y al final, pues para los que no sepan, pues más o menos para los un tipo de spoiler, en el manga se termina casando con una de ellas, ¿sí? No es como que se va a meter con todas, no, eso no va a pasar. Tú estuviste diciendo hace un tiempo también de que eso era necesario para poder descubrirse a uno mismo. Exacto. ¿En qué sentido? En que pues muchas personas, pues claro, somos adolescentes, la mayoría del público que consume este tipo de entretenimiento son adolescentes o son un rango de edad de entre 14 y 20 y pégale años, ¿sí? Obviamente pues hay gente que también de mayor lo sigue viendo, ¿sí? Pero el promedio es este tipo de edad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dentro de este tipo de edad hay una gran falla de desarrollo sexual, ¿sí? De desarrollo de autodescubrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las personas necesitan pues como ciertos apoyos a la hora de relacionarse con una persona. Por ejemplo, a la hora de escoger una persona que les atrae. Entonces, este tipo de género pues puede ayudar a este tipo de personas que, por ejemplo, tienen este cuestionamiento de si les atrae este tipo de personalidad, si les gusta una personalidad más tranquila, que sea amable, que sea así, o una personalidad que sea más extrovertida, que sea más, ¿sí?
Sí, aunque yo tengo mis opiniones acerca de eso que tú mencionas, porque no simplemente porque tú ves en el anime que esto pasa, significa que así sea en la realidad, porque hay que tener muy en cuenta lo que es ficción y lo que es realidad. Claro, Si tú quieres descubrir qué te gusta, qué eres o quién eres, descúbrelo por ti mismo, no tampoco te bases solamente en lo que ves a través de una pantalla. claro. En el anime invertido también hay historias variadas, en donde también te puedo dar la misma crítica de que a veces es lo mismo, pero a veces son historias en donde vale la pena y esto está bien. Por ejemplo, uno que casi todo el mundo conoce de anime invertido es Watashi ga Motete Dousunda o Ouran High School Host Club, o más conocido como Host Club. Yo tuve el manga. Me encantaba esa historia. Y eso que no soy Ese tipo de de género. ese tipo de género, pero es que este sí fue bien hecho. O sea, no era necesario ver nada erótico ni nada de eso, sino que era muy divertido ver como todos les gustaba la misma chica, o donde todos, o porque por ejemplo en Watashi, ella, la protagonista es una chica Fujoshi, y ella quiere cumplir sus fantasías de Fujoshi con los chicos y los chicos pues están tragados de ella. Entonces son animes, son historias en donde están bien hechos los harems, como sea invertido o no, van a haber historias en donde no vale la pena incluirlo. ¿Por qué? Porque no aporta nada a la historia, O sino más porque es bien forzado. es fanservice. ¿Y qué es el fanservice? Tal y Ujú. como su nombre lo dice, es el servicio al fan, lo que el fan quiere ver. ¿Qué es lo que un fan del género hentai o el anime O el ecchi. o el ecchi quiere ver? Mujeres con atributos enormes Poca ropa. o ropa seductora, O muestras de cámara que lleguen ujú, hasta este tipo de zonas. personalidades difíciles de tener en la vida real, que son muy escasas Sí, o como las imposibles. yanderes, sunderes. Exacto. O sea, el fanservice está bien para comercializar, pero tampoco haz que tu historia gire en torno a esto porque no va a funcionar. Pero mira que no solamente está dentro de la industria de anime, se puede encontrar también en la industria de las películas. Claro, eso en cualquier lado tú podrás evidenciar el fanservice, sea una Ujú. película o sea una serie. Por ejemplo, Elite. Elite tiene un montón de fanservice y eso que yo no me he visto Elite. Incluso películas de Marvel también tienen este tipo de fanservice, como por ejemplo esto, Deadpool y Black Widow Wolverine. o Black Widow también. Deadpool y Wolverine también es una muy buena, por ejemplo, somos fans de esa escena en la que están ahí Wolverine, así, Yo apoyo. apoyamos. La escena que tú dices de Black Widow en Iron Man 2, donde hacen movimientos de cámara, como cuando ella entra al ring a pelear con Happy, ese movimiento de cámara, la mirada O seductora, cuando o va a cuando ir se a ver está, a Bruce Banner, que está encerrado, si no estoy mal, y le muestran desde abajo la posición de ella. cuando sale del baño, pero esa es en la era Ultron. No, hablo más bien como la escena en la que ella se está desvistiendo en el auto en la segunda Iron Man 2 Ujú. y Happy está mientras conduce. O sea, y no solamente queda con Black Widow, sino con Sí, no solamente es otros con mujeres, también personajes. es con hombres. Sí, por ejemplo, Spider-Man, Thor todo, 4, Thor Love and Thunder, cuando cuando el está ¡Sas! todo desnudo. Exacto. Eso es fanservice. Sí, O la primera de Capitán América cuando recién tiene el suero del super soldado. sí, ¿Sí te cuando acuerdas? le abren la cápsula y La está todo cápsula y musculoso. está todo mamado y Peggy es... Sí, sí. Ay, esos fanservice son buenos, pero miren la gran diferencia entre ese tipo de fanservice y el que se llega a apreciar en el anime. ¿Por qué? Porque la historia del fanservice de Marvel o de algunas otras películas no gira en torno a eso. O sea, el fanservice no es lo principal de la historia, sino solamente es un plus. Un Y en, detalle. sí, y en tanto tú lo sepas manejar, va a funcionar. En cambio, hay otros en donde el fanservice es tanto
que no va a funcionar, es sobrecargado, innecesario y puede llegar hasta ser incómodo. Y no deja disfrutar lo que uno viene a ver, la historia. Exacto. Por ejemplo, ya viéndolo desde el tipo del anime, una de las muchas escenas que se puede ver en cualquier tipo de anime, las muchachas con atributos enormes, Con personalidades. con personalidades enormes. Con mucha personalidad. ¡Cállate! En donde están corriendo y sus senos rebotan de una forma que no es natural. O sea, los senos normalmente sí rebotan, pero no van a rebotar de esa forma, o si están en cierta posición, los senos no van a caer así hacia atrás o van a hacer movimientos súper raros. Eso es fanservice totalmente, o viéndolo desde el punto de vista de hombres, cuando están Sudando. Que se les pega la camisa, o que se quiten la camisa. Exacto, nadie se va a quitar la camisa, Bueno, así esté súper sudado. No, depende del contexto, o sea. Es que cuando vemos, por ejemplo, en la calle hombres que están haciendo ejercicio y se quitan la camisa solo por llamar la atención, es otro cuento. Sí, que exacto, eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, digamos que se cayeron al agua y ellos en una escena súper, se quitan la camisa y se ponen el pelo para atrás, o sea, nadie en su sano juicio va a hacer eso. Free. ¿Es verdad? Mejor me quedo Jason porque Free me encanta. Porque te gusta hacer fanservice. No, no es que me gusta el fanservice, es que me gustan Los bandos. No, es que Free es muy poco heterosexual. Entonces a mí me gustan esas historias poco heterosexuales. Soy fan. No soy una loca, pero sí me interesa que viva el amor. El amor homosexual, pero también el heterosexual. Bueno, entonces. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó de tanta mierda que estamos hablando. Bueno, entonces. Ya me acordé. Un fanservice que sí sirve y que está intencionado, pero a la vez no, es el de esta historia que tú me mostraste de Blue Exorcist. Okay. Este personaje femenino que tiene unos pechos enormes, pero esto no está mal. ¿Por qué? Porque digamos, ella tiene poca ropa y ella muestra sus atributos de una forma pues libre, porque esto tiene una razón. Ella saca su espada de medio de sus pechos por un tatuaje, el conjuro que tiene, y eso está bien. O sea, tú me vas a decir, pero es que el que tenga pechos enormes también lo justifica. O que lo pudieran haber hecho en otro lado. Sí, o sea, sí, pero mayoritariamente es que sus pechos enormes son lo que le llama da la atención también. O sea, no era necesario, pero si es así, pues normal, cada cuerpo es diferente y pero el que ella al menos use, lo justificaron. Exacto, el que ella use poca ropa es normal, es totalmente justificable. Y de hecho, dentro de esta historia, pues hacen comedia con eso. Por ejemplo, el protagonista a veces le dice tetona amargada o cosas así. Exacto, y eso está bien, porque hay fanservice y la historia puede girar un poco en torno a esto, pero no es exclusivo de ello. Y no está mal y no es solamente algo que se incluyó porque sí, tiene una justificación, un porqué y funciona. Sí, es verdad. Ni prestaste atención. Sí, presta atención y la gente se da cuenta. Bueno, entonces, en todo caso, ¿a qué llegamos? Dirás tú, ¿cuál es la conclusión? Y también ustedes podrán dejar en los comentarios cuál es la conclusión que ustedes piensan. Mi conclusión es que depende de la historia, sirve o no. Y depende de la historia. ¿Es sexualizado o no? Exacto. Bueno, sexualizado sí está. ¿Por qué? Porque tú te puedes poner a pensar, un personaje femenino no necesita tener sus senos enormes y que la gente le empiece a llamar la atención, o como este personaje pero, dice. Por ejemplo, no hay animes que solamente se enfoquen en eso, no todos van a estar en eso. O sea, simplemente Claro, es como que pero sí, los hay, realmente los hay. Pero pues como te digo. Mayoritariamente es así, realmente hoy en día todo, absolutamente todo está sexualizado, no hay nada que se salve. Y sí se cosifican muchas cosas que no se deben cosificar, se alaban muchas cosas que no se deben alabar y se normalizan muchas cosas que no se deben normalizar. ¿Qué trabalenguas me metí? Pero bueno. Bueno, pues entonces sí,
pueden dejarlo ustedes en sus comentarios. ¿Pero tú qué opiniones tienes? Yo opino que realmente sí, una gran parte es sexualizar, claramente, pero otra parte es necesaria, pues, porque pues independientemente de todo sigue siendo algo que llama la atención, sigue habiendo morbo y aparte también hay algunas historias que tendrán su desarrollo. Obviamente hay como más que es sexualizado, o sea, es como un 60-40, incluso un 70-30, pero no podemos satanizar todo por Sí, unas exacto, cuantas. exacto, exacto. Además de que las que estamos satanizando casi nunca son conocidas. O sea, Mm, son como más bien muy escondidas o incluso están dentro de un apartado que no se puede ver comúnmente como podría ser los hentai, como podría ser Kufuku, o como podría ser otros tipos de animes ya más enfocados en los hentai. Porque eso no aparecen dentro de los que vendrían siendo... los animes exacto. comunes. Sí, no, y aparte no aparecen en las páginas que los visibilizan, por así decirlo. Aparecen más en otro tipo de páginas que ya son específicamente para este tipo de contenidos que ya son más específicos y gráficos. Pero ya, por ejemplo, en animes que son más cotidianos no los terminan mostrando. Obviamente, pues claro, hay un contenido que ya pasa a ser ecchi. El ecchi, pues ya es más bien como algo muy cercano, casi rozando los hentai, pero no termina de ser totalmente gráfico. Es como por así decirlo, escenas donde, como tú me dices, muestran así los atributos tales, o escenas donde se les sube la falda mágicamente, o cosas así, sí. Pero no, eso ya es como un tipo de autoetiqueta, ¿sí? No es Escenas como, provocativas. sí, escenas que ya están como ya más allá, pero que no terminan de ser totalmente gráficas. Entonces, pues claro, si nos vamos a todo ese tipo de cosas y ese tipo de como por así decirlo, detallitos, pues claro, hay una gran parte que no termina de ser esto llamativo, o bueno, no para cierto tipo de público que pues no quiere algo ya más atrevido o más sexualizado, pero hay otro porcentaje que pues sí está bastante bien, que ya hemos visto, ya hemos hablado, que pues están muy bien desarrollados. Y sobre si es necesario o no es necesario, realmente opinamos que no. No, o sea, no es para nada necesario una historia de harem, muchos chicos, muchas chicas. No es necesario porque, pues, simplemente son historias que están ahí porque sí, para cumplir fantasías de diferentes personas, pero ¿es necesario? No, Realmente no, para realmente nada. no, no. Es como cualquier historia en común. ¿Es necesario Harry Potter? ¿Magos y todo eso? Los dos amamos Harry Potter, pero hay que ser sinceros. No te metas con Harry Potter. A mí también me gusta Harry Potter, por algo te estoy comprando, por algo te estoy comprando toda la saga. No, mentiras. No, pues sí, no ¿Es es necesario. necesario? No, no es No. necesario. Es fantasía, Es fantasía, ciencia exactamente ficción. eso. Es como por así decirlo, ¿Es necesario ver una película de Conjuro? No. es simplemente saciar nuestro entretenimiento. Exacto, es exactamente eso, entretenimiento. Por ende, en conclusión, en nuestra pregunta inicial, ¿el harem es necesario? No. No. ¿El harem está sexualizado? Sí, Sí, pero pero, hay sus matices. ajá, Y pues también hay como cierta factor en el que pues quizás no sea necesario, pero llama y termina generando. Y eso es lo que al final de cuentas importa a la industria. claro. Y si a ti te gusta ese tipo de contenido, no tiene nada de malo en tanto tú tengas en tu cabeza presente que esto es solo fantasía. Ujú. Separa la realidad de lo que no lo es. Separa tu cabeza, tus ojos de la pantalla, mira el mundo real y no te dejes atrapar por todo lo que ves. Sí, no todo lo que Razona. vemos es real. Y aparte de eso, no debemos dejarnos influenciar por cosas que no son reales. Por ejemplo, los animes, las películas y demás. Y aparte de eso, tampoco llegues a robar personalidades que no son solamente para, pues, Llama la atención. exacto. Y ten en cuenta que todo aquello que tú ves y sabes que es cuestionable, lo sigue siendo. Ujú. Hay cosas que puedes consumir, está perfectamente bien, pero hay cosas que deben dejar de existir porque no está bien. ¿Lolis? Mm. A pesar de que sean mayor de edad, siguen teniendo apariencia de pequeñas, entonces no está bien para nada, pero pues no somos nadie para cambiar lo que es, Exacto. pero sí somos alguien para decir, Las cosas. cuestiona lo que estás haciendo,
No lo normalices. Bueno, eso fue todo por hoy. ¿Eso No pasa nada, no pasa nada. Eso fue todo por hoy. Denle me gusta si les gustó. Coméntenos qué podemos mejorar. Recuerden que es nuestra primera vez. Y Compártanos. compártanos. No nos funen, por favor. Ténganos compasión. Y síganos. Y si quieren recomendarnos algo para que hablemos, pues Ajá. lo pueden hacer Si perfectamente. quieren, pueden escribirnos por los comentarios o incluso pues dejaremos un correo por si quieren escribir qué tipo de contenido quieren que grabemos la próxima vez, porque nosotros no nos vamos a concentrar solamente en el anime. De hecho, podemos dar un spoiler de lo que siguiente que queremos hablar. El K-pop. Ajá. Pero centrándonos más en aquella noticia que salió hace no mucho de una chica que fue víctima de otras compañeras que la empujaron de un lugar muy alto solamente porque a ella le gustaba el K-pop. Les vamos a tocar el hoyo hacia el K-pop y de dónde se origina y muchas más cosas. Así que estén preparados. Un gusto, Horas de Arte, y nos vemos para la próxima. Se cierra el museo. Bye bye.